más medidas de presión debido al poco accionar de las autoridades. Mañana se entregarían lo que son las áreas críticas de los hospitales del país, los maternos infantiles y lo que son también las clínicas periféricas de Tegucigalpa, ya que hay una serie de sanciones para lo que es el gremio de enfermería. No hay voluntad de que se resuelva este problema y que puedan asistir todos estos pacientes a los centros asistenciales del país. Los médicos especialistas que también anunciaban con paralizar sus labores dieron un compás de espera a las autoridades que no llegaran a un acuerdo este martes, abandonarán sus salas por completo a nivel nacional. Nosotros los médicos estamos protestando por la no aplicación de este decreto. Efectivamente hemos sido llamados para tratar de negociar esta situación. De esa reunión depende de que el movimiento continúe o de que el movimiento se pueda suspender si los resultados son satisfactorios. El viceministro de Salud, Javier Pastor, manifestó que el Estado no cuenta con el presupuesto para suplir la demanda de los médicos y enfermeras. Podemos decir que el tema aquí ha sido que no ha sido por falta de diálogo, ha sido por falta de presupuesto y por falta de definiciones de finanzas. Acuérdense que muchas de las aspiraciones de los distintos grupos están sujetas a la viabilidad dada por finanzas y por la Comisión de Salud del Congreso Nacional. No son decisiones autocráticas que puede tomar la Secretaría de Salud. En el caso de los médicos, que es el tema que tiene vigencia en la actualidad, nosotros estamos cumpliendo con todas las peticiones de casi 400 médicos que han tenido problemas con sus contrataciones, que son problemas que se han generado no todos en esta administración. Mientras el gobierno Lugo Hernández siga prometiendo cosas que no puede cumplir, el pueblo hondureño continuará pagando las consecuencias. Miguel López, Noticiero Universal. Muy buenos días, bienvenidos a Primer Plano. Les saluda el abogado Marvin Espinal. Escuchábamos la nota relacionada al tema de salud, que hasta los momentos en el caso del problema de las enfermeras y los médicos no se ha resuelto. ¿Qué es lo que pasa? Existen actualmente muchas crisis sociales, está la crisis en el magisterio, se encuentra con paro los maestros, se encuentran en paro las enfermeras, los médicos y hoy se anuncia que entrarán en paro también los fiscales. Todo esto pues relacionados muchos con demandas salariales por incumplimiento del gobierno. Esto pues hace preguntarse a la población, ¿el gobierno realmente hace su trabajo y gobierna o prácticamente estos 3 años y medio aproximados de gobierno ha sido pues manejo de crisis? Únicamente se han manejado las crisis sin resolver los problemas o por lo menos sin evitar las futuras crisis. ¿Cuál es el contexto social que estamos viviendo? Y todo esto en el marco de un año político donde se ven en el trasfondo de muchos problemas también asuntos relacionados con la política. Para analizar este y otros temas, hoy tenemos en el estudio y nos acompaña nuestro distinguido invitado, el licenciado Julio Navarro, reconocido sociólogo, catedrático universitario y excelente analista. Muy buenos días, licenciado, ¿cómo ha estado? Buenos días, Marvin. ¿Qué es lo que pasa, licenciado, en su valoraciones sobre estas crisis sociales que se están acumulando y el gobierno no ha logrado resolver? Y también hay otras que se suponía habían sido resueltas, como el caso de la UAN, pero continúan las problemáticas. ¿Es realmente el gobierno se ha quedado sin ideas para poder resolver estos problemas o es la situación económica, el mal manejo de la administración del dinero que impide que se resuelvan? Marvin, buenos días. Si uno ve las noticias internacionales, uno encuentra que uno de los países que está viviendo la peor crisis de la historia son los españoles. Está viendo el dato que los españoles ahorita tienen como el 26% del paro. Eso le llaman ellos a la persona que no tiene empleo, está en paro. En Honduras, fíjese, ya tenemos 3 instituciones que están en paro. La Fiscalía, Ministerio de Salud, Secretaría de Educación. Pero aquí el paro es de las personas que tienen empleo y se paran, dice, o declaran huelgas porque el gobierno no es capaz de cumplir los compromisos que el gobierno mismo ha firmado con estos gremios. Entonces uno ve que la crisis que hay actualmente en los problemas de trabajo de la gente que tiene responsabilidad en cada una de las secretarías es provocado por el gobierno. O sea, en la poca capacidad
de gobernabilidad, de funcionamiento de las instituciones, la que hace que estas instituciones se paren. Por ejemplo, los maestros. Los maestros, el gobierno les prometió que les iba a pagar el 20 de cada mes. Los profesores, la última resolución que sacaron en una asamblea es categórica. Si el 20 no nos pagan, al siguiente día hábil vamos a huelga. Y el gobierno sabe eso. Y los maestros tienen una cultura de huelga. A su dirigencia tiene esa facilidad para declarar una huelga con motivos suficientes o sin motivos en algún momento. Y esta vez el mayor motivo, no nos pagan, entonces vamos a huelga. Las enfermeras, los médicos, el gobierno les firmó actas de compromiso y tampoco se las cumple, y a las enfermeras llevan 28 o 29 días de huelga. Y ahora se suma a los que suponemos protegen a la población, protegen a la sociedad de los abusos que pueda cometer el Estado, que es la Fiscalía General de la República. Ya hoy los fiscales están en huelga, de manera que la sociedad hondureña a este momento, en los servicios de salud, servicios de educación y servicios de auxilio jurídico por el respeto a la ley, están en total indefensión, o sea, nadie los puede defender de todos los abusos que se cometen por la falta de capacidad gerencial del gobierno. A mí me parece que el gobierno de Pepe Lobo es un gobierno reactivo, o sea, que no toma iniciativas, sino que reacciona. Pero ante los movimientos de huelga reacciona con indiferencia, o sea, esperando que los movimientos se desgasten, se cansen y que luego de 2 meses o mes y medio de permanente huelga, esa gente ya se sienta con ocio, producto de la desocupación, y vuelva a sus trabajos. Prácticamente en los años anteriores así vencieron a los profesores, huelgas permanentes, y terminaron ellos incorporándose. A mí me parece que esto es una mala forma de administrar el Estado y da mensajes sumamente equivocados a la opinión pública nacional y a la opinión pública internacional. Entonces yo creo que el Estado que es un Estado que vive en crisis permanente, pero que son crisis cíclicas que el mismo Estado las genera, debería de tomar la responsabilidad en el poco tiempo que le queda para tratar de estabilizar estas instituciones. Sin duda, los dañados, los que tienen los mayores daños colaterales de toda esta inestabilidad gerencial que hay a nivel del Estado, son la población pobre. ¿Quiénes son los que van a los hospitales públicos? Allí va la población de menor recursos económicos de Honduras. ¿Cuándo se da cuenta una persona lo que es ser pobre? Cuando llega a la sala de emergencias del hospital escuela. Allí se da cuenta lo que es ser pobre. Y hoy ese pobre que va en busca de auxilio médico tampoco puede ser atendido porque hay empleados en huelga y que están en huelga porque el Estado no les cumple. En educación permanentemente hay paros de labores porque ahora los maestros dicen, si el 20 no nos pagan, al siguiente día vamos a huelga. Ayer hubo huelga y hoy sigue la huelga, porque ayer ni tan siquiera se reunió el gobierno de la República con la dirigencia magisterial para explicarles, Marvin. Yo tengo mi idea, Marvin, que el gobierno no tiene liquidez, es decir, no tiene dinero con qué pagar el gobierno, y entonces por eso le da largas al pago de los profesores. Pero eso el gobierno debería de decirlo claramente a la población hondureña y en particular decirle a los profesores, no, este mes no puedo pagarles el 20, sino que háganme una espera de 5 o 6 días, pero por favor comprendan que hay dificultades en la captación de recursos financieros y que el Estado no puede cumplir con sus obligaciones, pero no con esa incertidumbre en que estamos. Y vea, todo este entretenimiento de huelga por un lado, huelga por el otro, entonces ha hecho que haya un rebrote de la inestabilidad en el Bajo
en el Bajo Aguán. Y en el Bajo Aguán va a seguir todo eso. Y también van a seguir en los lugares donde hayan productos de exportación permanente. Porque el ejemplo que dio el Estado, cuando le dice a todo ese grupo de campesinos, aquí están 3.000 hectáreas de tierra totalmente cultivada, solo para cosechar, etcétera. Entonces, ese ejemplo que toman, que dicen que eso es reforma agraria, pero es una reforma agraria inédita en cualquier país del mundo, en cualquier país del mundo repartir tierra para reforma agraria son tierras para cultivarlas, para generarles valor agregado. Pero aquí la reforma agraria le dicen son las tierras que ya tienen el valor agregado y nada más hay que entregársela y el Estado asumir la responsabilidad de ese pago. Entonces, si esos grupos campesinos tuvieron éxito en que les den unas 3.000 hectáreas de tierra totalmente cultivada y en plena producción, ¿qué harán los otros grupos que desean ese mismo tipo de aspiración? Harán lo mismo con las cañeras, harán lo mismo con las otras sembradas de palma africana, harán lo mismo con lo que está sembrado de cítricos y puede ser que harán lo mismo después con lo que está sembrado de banano. O sea que yo creo que el Estado, con la dotación de esos campesinos, que de hecho la frontera agrícola ya los sacó de ahí por las condiciones que todos conocemos que se dieron esas tierras, pero el ejemplo a mí me parece que va a ser perjudicial para la estabilidad de la inversión en el agro hondureño. Y eso al Estado no le conviene, porque el Estado necesita permanentemente reinsertarse en el mercado internacional. Y para reinsertarnos, fundamentalmente tenemos que hacerlo a través de productos agrícolas de exportación. Y en alguna manera, como había crecido ahora, la maquila. Pero la maquila, cuando ve toda esta inestabilidad que se da en Honduras, entonces, como es una industria pasajera, con facilidad se va a otros lugares. ¿Cree usted que, bueno, el problema de la iliquidez se está haciendo notar con estas negociaciones que hay con el Fondo Monetario Internacional, que es de reconocer que si hubiera orden en políticas fiscales, en el manejo de la administración pública, que le cuesta a Honduras pagarle al Estado al menos el 40% del Producto Interno Bruto del país? Es decir, por cada 10 lempiras que le entra al gobierno, al país entero, 4 lempiras son destinados únicamente para sostener la administración pública, que es algo muy elevado y muy oneroso que tiene que tener el Estado, y con este tipo de estadísticas es difícil tener un crecimiento o un orden. Vamos, miremos otra parte de los problemas que pasan en el país, que prácticamente todas las instituciones están ligadas a algún escándalo de corrupción. Este gobierno, pues lamentablemente, se ha caracterizado, instituciones de todos los ministerios prácticamente de una u otra forma están ligados a escándalos de corrupción, y ahora surge uno nuevo, esta vez en la ENE, que se compran algo un secreto a voces, se compran siempre a precios extremadamente inflados, productos del Estado los compra a precios muy inflados, y esto pues le causa unos gastos terribles y posiblemente sean acuerdos y arreglos a que se den. Pero miremos esta nota a continuación. El servicio de alumbrado público en Tegucigalpa y San Pedro Sula ya no es estatal sino privado, por lo menos durante los próximos 25 años, gracias al oscuro contrato bajo el que fue concesionado por el exgerente de la ENE, Roberto Martínez, a la empresa colombiana Gestión Energética S.A. Gensa. Sin duda, un nuevo acto de corrupción que salpica al gobierno Lobo Hernández. Es un atraco, es decir, yo no veo por qué se va a contratar a alguien de afuera para una tarea tan sencilla y por tantos millones de dólares, ¿verdad? Yo realmente me molesta y como ciudadano me siento ofendido, ¿verdad? Porque el pago que se le hace va a salir de la costilla de todos los que utilizamos la energía eléctrica en el país, y no es justo. Es decir, y peor cuando todo eso se hace a oscuras, sin licitación, y comprometiendo administraciones presentes y futuras. Según el contrato, Gensa reemplazará unas 84.527 luminarias en las dos ciudades en una primera etapa del proyecto, aunque el inventario de puntos luminosos es de 96.967.
El Estado está comprometido a financiar a la empresa con un 75% de los ingresos procedentes del alumbrado público, que en 2011 sumaron 420 millones de lempiras. Aquí todo aquel que infringe la ley, hay que aplicarle la ley. Yo digo que los entes contralores y fiscalizadores, si no cumplen, que hay que cambiar a esa gente. Si no cumplen con su responsabilidad, que ahí necesitamos hombres y mujeres de valor, que hagan justicia. Cuando no se hace justicia, se aumenta la impunidad en el país. Para la realización del denominado proyecto de mejoramiento del sistema de alumbrado público, se estima una inversión de 190.3 millones de dólares, pero el contrato no establece una calendarización para las etapas de la estructuración del mismo, selección de contratistas y su ejecución. Eddie Quintero, Noticiero Universal. Las mentiras del gobierno de Lugo Hernández ha generado que nuevamente los maestros salieran a las calles a protestar por el incumplimiento de pago y demás abusos que se han cometido con este gremio. El incumplimiento del gobierno permanente, este magisterio que hoy ha salido a las calles está reclamando respeto a los derechos que tiene ya el magisterio. Y por eso hemos salido hoy. No se nos pagó el mes de julio. Hay compañeros que tienen 3 años de estar esperando su pago, también se les ha pagado. La ley inconstitucional de INPREMA sigue su curso, quitándole y atropellando derechos del magisterio. A esto se le suma el aumento para los docentes anunciado por parte del presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, lo cual una vez más queda evidenciado que solo era una jugada política de su parte. Es una jugada política, es un show político de los políticos, pues, de Juan Orlando Hernández, cuando en algún momento dijo que estaría aprobando un incremento salarial. Sin embargo, este incremento es contrario al estatuto del docente, por lo que es rechazado por el magisterio. Se nos da supuestamente un incremento, pero se nos quita cuando se ha incrementado de un 7 a un 8 y a un 10% la cotización del INPREMA. Los educadores exigen al gobierno dejar a un lado la politiquería y preocuparse por mejorar la calidad educativa en el país. Como siempre, ¿verdad? Siempre tratan de mentirle, le mienten siempre al pueblo, ¿verdad? Y yo creo que este pueblo ya está cansado de tantas mentiras, principalmente a nosotros los maestros que nos tienen pero de rodillas, digamos. Es lastimoso que tengamos que abandonar nuestros centros de trabajo y que los niños y las niñas tengan que quedarse en casa en vista de la irresponsabilidad del gobierno de don Porfirio. Y llegará un momento que todo el Magisterio Nacional se declarará en calamidad doméstica, porque nuestro salario ya no ajusta ni para comprar ni lo más mínimo, que es la canasta básica. Para este martes, las exigencias por parte de los maestros a nivel nacional continuarán, siendo los únicos perjudicados los niños y niñas que no recibirán el pan del saber. A tratar de negociar esta situación. De esa reunión depende de que el movimiento continúe o de que el movimiento se pueda suspender si los resultados son satisfactorios. El viceministro de Salud, Javier Pastor, manifestó que el Estado no cuenta con el presupuesto para suplir la demanda de los médicos y enfermeras. Podemos decir que el tema aquí ha sido que no ha sido por falta de diálogo, ha sido por falta de presupuesto y por falta de definiciones de finanzas. Acuérdense que muchas de las aspiraciones de los distintos grupos están sujetas a la viabilidad dada por finanzas y por la Comisión de Salud del Congreso Nacional. No son decisiones autocráticas que puede tomar la Secretaría de Salud. En el caso de los médicos, en el magisterio se encuentran con paro los maestros, se encuentran en paro las enfermeras, los médicos, y hoy se anuncia que entrarán en paro también los fiscales. Todo esto pues relacionados muchos con demandas salariales por incumplimiento del gobierno. Esto pues hace preguntarse a la población, ¿el gobierno realmente hace su trabajo y gobierna, o prácticamente estos 3 años y medio aproximados de gobierno ha sido pues manejo de crisis? Únicamente se han manejado las crisis sin resolver los problemas, o por lo menos sin evitar las futuras crisis. ¿Cuál es el contexto social que estamos viviendo? Y todo esto en el marco de un año político donde se ven en el trasfondo de muchos problemas también asuntos relacionados con la política. Para analizar este y otros temas, hoy tenemos en el estudio y nos acompaña nuestro distinguido invitado, el licenciado Julio Navarro, reconocido sociólogo, catedrático universitario y excelente analista. Muy buenos días, licenciado, ¿cómo ha estado? Buenos días, Marvin.
¿Qué es lo que pasa, licenciado, en su valoraciones sobre estas crisis sociales que se están acumulando y el gobierno no ha logrado resolver? Y también hay otras que se suponía habían sido resueltas, como el caso de la UAN. Que es el tema que tiene vigencia en la actualidad. Nosotros estamos cumpliendo con todas las peticiones de casi 400 médicos que han tenido problemas con sus contrataciones, que son problemas que se han generado no todos en esta administración. Mientras el gobierno Lugo Hernández siga prometiendo cosas que no puede cumplir, el pueblo hondureño continuará pagando las consecuencias. Miguel López, Noticiero Universal. Muy buenos días, bienvenidos a Primer Plano. Les saluda el abogado Marvin Espinal. Escuchábamos la nota relacionada al tema de salud, que hasta los momentos en el caso del problema de las enfermeras y los médicos no se ha resuelto. ¿Qué es lo que pasa? Existen actualmente muchas crisis sociales, está el crisis... Más medidas de presión debido al poco accionar de las autoridades. Mañana se entregarían lo que son las áreas críticas de los hospitales del país, los maternos infantiles y lo que son también las clínicas periféricas de Tegucigalpa, ya que hay una serie de sanciones para lo que es el gremio de enfermería. No hay voluntad de que se resuelva este problema y que puedan asistir todos estos pacientes a los centros asistenciales del país. Los médicos especialistas, que también anunciaban con paralizar sus labores, dieron un compás de espera a las autoridades que no llegaran a un acuerdo este martes, abandonarán sus salas por completo a nivel nacional. Nosotros los médicos estamos protestando por la no aplicación de este decreto. Efectivamente hemos sido llamados para